Bueno. A ver, probando. Bueno. Aquí abajo, ¿no? Generalmente nos sentamos aquí. Buenas noches de nuevo. Pues bueno, hoy tenemos una función muy especial. Somos muy afortunados tener a dos maestros aquí juntos. Es el maestro Jenner Hoffman, director de esta institución, y el maestro Luis Estrada. Bueno, pues yo los dejo con ellos. No, quédate por aquí. Bueno. Bueno, hola, buenas noches. Pues para la escuela es realmente importante este ciclo de Reguilete. Hoy verdaderamente es un día pues que yo voy a subrayar con la presencia de Luis y esta película que a mí en lo personal me interesa, me gusta, la disfruté cuando la vi, y aquí yo creo que la vieron mejor los que la habían visto en otro lado. Aquí sí se ve el cine como en el cine. Esa es una de las virtudes de la Sala Luis Buñuel. Pues aquí está Luis. Yo creo que yo no tengo mucho que decir, bueno, excepto, Luis, ¿por qué eres tan provocador? ¿Por qué soy tan provocador? Pues no sé, al que le quede el sango que se lo ponga. Buenas noches a todos. Yo creo que la provocación nace como parte del cine mismo. Y yo creo que a lo largo de mi carrera descubrí, y al ir probando cómo me iba con una película y con otra, ver qué estaban haciendo mis colegas de generación, mis compañeros, de pronto descubrí que había un cierto tipo de cine que en este país se hizo mucho, que de hecho en el cine se hizo mucho, un cine de crítica social, un cine de crítica política, un cine a lo mejor tratando de reflejar la realidad, pero siempre transformada por la óptica del cine mismo, de la ficción. Y a final de cuentas, la experiencia que me dejó haber hecho La Ley de Herodes, que fue una película pues, que de alguna forma, creo, sentó un precedente importante en este país. Yo medio, tú lo sabes bien, pero los que no lo sepan, yo medio nací en el cine. Mi papá se dedicó a hacer películas y de alguna manera no es que me sienta como un dinosaurio, pero sí me ha tocado ver muy de cerca el proceso de desarrollo, de estancamiento, de renacimiento, en fin, un eterno ciclo que parece no tener fin, de altos y bajos de la cinematografía nacional. Y en este país creo que la censura había sido probablemente uno de los más grandes lastres que tenía la cinematografía. Había muchos temas que estaban vetados, pero además vetados de una forma en la que ahora nos parecerían inimaginables, pero no muchos años de esto, los guiones se tenían que someter a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación autorizaba qué se podía filmar o qué no se podía filmar, qué se podía decir o qué no se podía decir. Y de alguna forma creo que el país fue cambiando, pero creo que en muchos aspectos la herencia del priato nos dejó ciertas rémoras, ciertos atavismos culturales, en gran parte que derivaron hacia una cultura muy de autocensura. Y de pronto yo empezaba a ver que había manifestaciones de apertura en muchas otras áreas, sobre todo creo en la prensa, en el análisis político, y yo sentía que el cine se estaba quedando muy rezagado. Y bueno, ahí vi yo creo un nicho de oportunidad para hacer un tipo de cine que siempre me gustó, que siempre me interesó. En cuanto a la provocación, bueno, tiene que ver, creo, en el que uno hace una reflexión de cómo cree que una película va a poder funcionar, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, uno se equivoca, pero también uno tiene como espectador esa percepción de decir, bueno, ¿qué la gente no está viendo? ¿De qué no le están hablando a la gente? Y en esta mezcla tan compleja que es el cine, que a veces creo que es como muy fácil esquematizarlo en uno o en otro lado, pero creo que gran parte del proceso de mi aprendizaje personal fue cómo tratar de hacer un cine que equilibrara una ambición artística, pero que también se hiciera tratando de buscar el mayor encuentro con el público posible. En fin, entonces creo que encontré un nicho donde siento que había una temática, un
cierto tipo de género de películas que nos estaban haciendo y a partir de ahí. Bueno, yo nada más quiero hacer otro señalamiento y ya les paso el micrófono a ustedes. Yo creo que son ustedes los que tienen que hacer las preguntas. Yo conozco a Luis desde hace muchos años, entonces, pues si charlaríamos de nuestros hijos y de cosas, de las novias y cosas que hacemos. No, sí sirve. Sí. El micrófono es básicamente porque están haciendo una cosa de grabación, entonces para el audio, la sala se oiría sin él. Yo quiero, no sé qué tanto conozcan la obra de Luis, pero el que no ha visto Camino Largo a Tijuana, no ha visto Road Movies. Esa es una película hecha en el 90, 91, por ahí. 89. 89. Que de verdad fue impresionante. Yo no quiero hacer ningún señalamiento ni decir que fulano con sutano, pero la verdad es una fórmula y una forma cinematográfica muy particular que la veo en otras, la veo incluso en U-Turn y Natural Born Killers. De repente me recordaba este largometraje de Luis, totalmente independiente, que además causó estragos, ¿no?, por otros lados, que no vamos a mencionarlos porque como estamos hablando de instituciones académicas, pero sí sería padre que alguien viera eso y luego las demás, hasta llegar a esta. Pero yo sí tengo otra pregunta porque me inquieta. ¿Por qué hablan de una trilogía entre La Ley de Herodes, la anterior y esta película? Y Un Mundo Maravilloso. Mira, creo que temáticamente las películas son muy complementarias. Creo que para quien no conozca muy bien cómo funciona este país, el por qué estamos como estamos y dónde estamos, creo que las películas te pueden dar una visión, si tú quieres, un poco caricaturesca, si tú quieres un poco esquemática, porque a final de cuentas el género por el que opté en unir a estas tres películas, que es la sátira, pues no es que te permite ir demasiado a profundidad, pero sí creo que te puede pintar un panorama muy claro de una realidad sociopolítica, de el por qué el país está como está. Luego hay otros elementos cinematográficos, mencionaba ahora el del género, que creo que es como algo que une a las películas, la presencia de muchos de los que estábamos atrás y enfrente de la cámara. Entonces creo que, vaya, las puedes ver cada una como una obra independiente, como una película que no necesitas tú conocer las otras para poderla entender, pero sí creo que el ser esta especie de caricatura o un mural sobre la realidad sociopolítica del país, las películas tienen algo de complementario. Creo que arrancando con La Ley de Herodes, que de alguna manera jugaba al espejo, porque pareciera, o uno la puede ver solo como una película de época, para retratar un momento muy preciso, pero un poco la intención, desde que escribíamos el guión, Jaime y yo, era hacer como esta especie de gran compendio del sistema político mexicano. De hecho hay algunos anacronismos dentro de la película, pero encontramos que la mejor forma era jugar con este espejo de tiempos en la que ubicábamos la película a finales de los años 40, pero hablando de una crisis muy evidente que el país estaba viviendo a finales del siglo pasado, de la década de los 90. Y bueno, y luego creo que también están muy relacionadas porque fueron películas, está mal que lo diga, pero fueron películas muy exitosas, no solamente por la cantidad de gente del público que se acercó a verlas, no solo porque la repercusión, sino que creo que fueron películas que generan un debate extracinematográfico, que es algo que también a nosotros nos interesaba mucho, a los que estábamos tanto enfrente como atrás de la cámara. En el caso del Infierno, pues además nos tocó un poco el mismo desarrollo con estas tres películas de fenómenos como el de las redes sociales, en el que tú de alguna forma empiezas a tener una retroalimentación con un público de verdad, con un público que sin ningún compromiso te dice lo que piensa de las películas. Y luego también, y a lo mejor suena un poco cursi y romántico, también porque hay una preocupación muy seria sobre lo que está pasando en este país, y como no sé hacer otra cosa más que películas, pues es creo la forma en la que puedo reflexionar, o la que podemos reflexionar, aventurarnos a hacer un análisis, en fin, o sea, creo que también no solamente tiene que ver con el Luis Estrada, director de cine, productor, sino también con un ciudadano que de pronto ve con preocupación lo que ocurre. O sea, es una voz. Bueno, entonces ya queda altamente recomendado el tríptico. Yo creo que pronto habrá un Blu-ray ya hay uno aquí en la escuela, pero habrá en la calle,
Ya está. Ya está en la calle, entonces compren las 3 para que tengan el tríptico de Luis. Luis, y ya ahora sí ya me voy a callar, se los prometo. Luis filma extraordinario. A mí me asombra, porque una de las cosas que a mí me gustan cuando veo una peli es que me la cuenten, que no tenga yo que estar batallando, que pueda entender la historia, cómo se está desarrollando, que no, de repente, que no me brinquen los ejes, que los apaches no lleguen de la izquierda y luego ya llegaron de la derecha. O sea, cosas elementales de esa naturaleza a mí me sacan de la historia. Y Luis tiene una manera de llevar todo de la mano a todos nosotros los espectadores, o yo por lo menos disfruto el cine bien hecho, el cine, no me lo llamaría impecable, porque eso tal vez pertenece a otro universo, sino el cine bien contado, bien narrado, con buena cinematografía, con buenos cuadros, con actores fuertes, con movimientos de cámara inteligentes que llegan a algún lado, que no se pierden en este vacío de la nada, que nada más mover la pinche cámara mover la cámara por moverla no es una situación que le va a dar modernismo, o la película se va a preservar, sino es la película misma y bien narrada. Y entonces sí, yo creo que ahora tomamos preguntas del público, Luis. Encantado, pero déjame te hago una reflexión a partir de lo que dices, porque creo que sí tiene que ver con una preocupación que también tiene que ver con mi origen, porque en México durante muchos años la narrativa clásica, y en fin, hay muchas formas de contar una película, pero la que a mí más me gusta, la que más me interesa y la que he practicado, que es una narrativa clásica, de pronto en México dejaron de hacerse bien las películas, y tú perteneces a una generación, y de alguna forma yo también, en el que independientemente de lo que las películas decían, había una cosa muy molesta, que eran películas muy mal hechas, muy mal a veces encuadradas, muy mal fotografiadas, de pronto de venir de una industria que tenía como un reconocimiento muy internacional de su nivel artesanal, de su nivel de profesional. Las imágenes de los 40, es increíble. Increíble, pero de pronto uno ve todo el cine, un poco el que yo empecé a hacer como asistente de dirección en la década de los 80s y principios de los 90, en el que había de veras un descuido, había por el rigor estético, por el rigor formal, y de alguna manera a mí como espectador eso me provocaba, y creo que sí, un poco como parte de un proceso generacional, a un grupo al que yo pertenezco, sí teníamos un poco como esa obsesión muy clara de que las películas, luego a veces, y perdón que haga este paréntesis, luego muchos de ellos creo que se quedaron solo por la preocupación formal, pero bueno, independientemente de eso sí había una inquietud porque las películas se vieran bien, se oyeran bien y justamente se narraran bien. Y creo que bueno, si en algo creo que hubo una diferencia entre la generación a la que yo pertenezco y la de mi padre o anterior, es esta preocupación, pero no solamente por lo bien o no filmadas que están, sino por tratar de buscar esta armonía con todos los elementos. O sea, sí creo que pertenezco a una generación y a lo mejor dentro de mi generación soy el más obsesivo en todo lo que tiene que ver con los aspectos de ambientación, de vestuario, de utilería, de escenografía. El sonido avanzado en los últimos 30 años o 20, una barbaridad. Pero más allá de lo tecnológico, creo que tiene también que ver con con el gusto, con la estética. Con la cuestión estética y creativa, ¿no? Y ahora sí, ustedes. A ver, pues ahí están ustedes, que nada más tenemos 2 micrófonos, es que yo me desconecto. Buenas noches, se quedan en el CES. Tú te quedas. Bueno, quedo físicamente, pero ya no. No. ¿Quién es el primero atrevido aquí que se va a preguntar algo sobre realización o producción? Yo creo que aprovechen la oportunidad que está Luis con nosotros. Ese micrófono debería haber caminado por allá. Es genial. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay algo que me llama la atención de lo que dices. Tú mismo dices que tus películas son exitosas. Bueno, como que he percibido algunas pistas, ¿no? O sea, el hecho de la provocación por un lado, el que busques que haya una discusión posterior a ver la película. Pero bueno, cuando te aboques a un proyecto nuevo, al que sigue, por ejemplo, tú sabes que hay algo que le va a agradar al público, ¿no? Entonces, a mí lo que se me hace más interesante de tus películas es que no necesita publicidad, o sea, la gente la recomienda boca a boca. Entonces,
yo siento que el éxito va por ahí, ¿no? O sea, hay un gusto en el público por ellas y un gusto real, porque ellos mismos están sugiriendo la película a alguien más. ¿Qué contienen tus películas que no contienen otras, que permiten todo eso, ¿no? O sea, ser exitosas incluso en taquilla, ¿no? Mira, es una pregunta muy complicada. Yo creo que tiene que ver con la oportunidad de lo que se está contando. Creo que tiene que ver también mucho con el ruido que han generado extracinematográficamente. Hoy por hoy está científicamente comprobado que a excepción del cine gringo, cualquier otro tipo de cinematografía no funciona sin el boca a boca. Y bueno, creo que es como muy difícil de explicar, porque creo que son como muchas razones simultáneas al mismo tiempo. En el caso del Infierno que ustedes acaban de ver, sí de pronto hay cosas que a mí hasta de pronto me tomaron por sorpresa, porque una película de 2 horas y media de duración, que es muchísimo y que siempre fuimos conscientes de que era un elemento que iba a ser como muy difícil que la película pudiera tener éxito. Luego pues la historia de la clasificación, que en este país, como en casi todo el mundo, los grandes consumidores de cine son los jóvenes, y el tener una clasificación restrictiva, que además por razones, en fin, que no puedo pecar de ingenuo y no pensar que tenían también una carga política. La película fue como muy supervisada de que en esta ocasión se respetara que solo los que tuvieran 18 años pudieran entrar a verla. Y bueno, había ahí este elemento, si tú quieres, morboso, pero creo que sobre todo es la oportunidad con la que las películas han llegado. Hablar de éxito pues también es muy relativo, porque ha habido películas mucho más exitosas aquí mismo en México, con otro tipo de temática, con otro tipo de tratamiento sobre otros temas, pero yo creo que al ser unas apuestas tan arriesgadas, en el caso de las 3 películas, y apuestas arriesgadas me refiero un poco al componente de provocación, del que hablaba Jenner, provocación que en muchos casos pues me ha llegado a costar que las películas sufran para llegar a la pantalla. El caso más emblemático fue La Ley de Herodes, pero en el caso de Un Mundo Maravilloso y del Infierno no estuvieron exentas tampoco de obstáculos para que pudieran llegar a la pantalla. Pero yo siento que efectivamente ha sido esta necesidad del público de verse reflejado de alguna manera, de ver reflejadas sus inquietudes, sus preocupaciones. Luego creo que también el género por el que opté, que a muchas personas y a muchos me han criticado por ello, por tratar temas en teoría muy serios de esta manera un poco lúdica, irónica y satírica, con un poco de comedia, con un poco de farsa, con un poco de sátira. Pero yo siento que también tiene que ver con con eso que para mí es probablemente mi mayor preocupación, de tratar de encontrar un equilibrio en no hacer una película estrictamente onanista, una película solo para mí, sino sí tratar de encontrar que la película tenga la mayor repercusión. Yo creo que el cine que no es visto por la gente, pues la verdad, a pesar de que hay muchas películas que nos puedan gustar mucho, pues siento que son como películas incompletas, proceso que cada vez desafortunadamente se da más en este país, películas que acaban siendo vistas por 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 espectadores, películas muy caras, películas que cuestan muchísimo trabajo de hacer. Entonces, bueno, siempre he tratado como de buscar ese equilibrio y no tengo una fórmula, te lo digo, igual la próxima película que haga termino con 10, 20, 30,000 espectadores, pero sí a lo largo del proceso es algo que tengo muy en mente, sí es algo que tengo muy presente, a quién quiero dirigir la película, y luego las cosas se te van de las manos. En el caso del Infierno, por ejemplo, el fenómeno de lo que se dio como de masificación o de cultura popular con el personaje del cochiloco y todo, digo, son cosas que ya uno no puede prever, pero creo que tiene que ver, sí, en un principio, porque es algo que tomo en cuenta desde que empezamos a pensar en un proyecto hasta que lo llevamos a su conclusión. Y un poco eso, tratar también de encontrar las mejores condiciones, el mejor momento para estrenar la película. En fin, el cine está tan lleno de eventualidades a lo largo de todo el proceso que creo que solamente planeándolo bien y tratándolo de cuidar a lo largo de todo el camino y el proceso, pues es la forma en la que puedes encontrar un éxito, también te diría yo, relativo, porque una película que fue vista por más de 2 millones de espectadores, que ha sido un gran éxito en video y todo, es una película que no se va a recuperar. Así de claro te lo pongo, y que tienen que ver con algo que no es el tema de nuestra charla, pero bueno, son las condiciones del mercado en México que son muy adversas para el cine mexicano.
Pues justo quería preguntarte del proceso de escritura del guión, o sea, cómo desarrollas tus guiones, o si fue cambiando mucho película, y también como del 2010, porque sé que fue uno de los proyectos del Bicentenario. Ahí. Mira, el proceso ha sido muy similar. Jaime Sampietro, que está aquí sentado, que me acompañó, ha sido mi co-guionista de todos los largometrajes que he filmado. Y el proceso, pues, ¿qué tiene que ver? Un poco, a lo mejor parto de algo muy general, parto un poco de la preocupación de ciertos temas. Tratamos de luego hacer un trabajo de investigación en dos vertientes. En el caso del infierno fue un proceso muy curioso, a lo mejor es la palabra para decirlo, porque un poco trabajamos en la vía de la realidad. Empezamos a hacer un trabajo hemerográfico, bibliográfico, iconográfico, sobre un fenómeno que además no había llegado todavía a los niveles que estaba, pero que de pronto había como ciertas manifestaciones que empezaban a verse como muy preocupantes de lo que estaba ocurriendo en este país. Y paralelamente por la vía del cine. Eso sí, Jaime y yo siempre hemos sido muy cinéfilos, y entonces un poco a tratar de ir encontrando películas del tono, del género, que nos sirvieran como referencia. En el caso del infierno fue un proceso largo. Si la película hoy es una película larga, el guión que queríamos filmar era un guión de más de 300 páginas, era una película gigante, una épica sobre las mafias mexicanas, que luego se fue depurando hasta llegar a ello. Y el proceso, pues ahora sí que son literalmente horas nalgas, o sea, sentarnos, trabajamos, yo escribo, Jaime escribe, pimponeamos ideas, tratamos de ir definiendo personajes, y bueno, es como un poco el proceso que seguimos y que nos ha funcionado. Nos toma mucho tiempo entre un proyecto y otro, porque en fin, como lo vieron en los créditos, pues yo, además de ser co-guionista de la película, soy el productor. Entonces, pues una vez que termino el guión, pues me dedico a juntar el dinero para levantar el proyecto. Mis proyectos, por una cuestión megalómana, o vayan ustedes a saber por qué, siempre han sido muy ambiciosos, muy caros. Más que caros, ambiciosos, porque también en este país tampoco hay de dónde sacar mucho dinero para hacer películas. Y luego, bueno, pues dirigir, y en el caso concreto del infierno, hasta fui el distribuidor o codistribuidor. Entonces sí ha sido como un proceso muy largo. Me ha tomado, pues, ¿qué será? 4 años desde que tuvimos la idea hasta hoy. Pero bueno, un proceso, creo, muy gratificante y placentero, porque pues porque la película funcionó. Pero otras veces, pues las películas no funcionan. ¿Alguna pregunta más? A ver, Luis, muchas felicidades. Increíble. Bueno, 2 preguntas. Una es, porque lo que más me causó mucha curiosidad es cómo consigues el financiamiento para una película como esta, ¿no? ¿Cómo se consigue el apoyo institucional por la temática, justo teniendo críticas tan mordaces, ¿no? Y la otra es, bueno, ¿cuánto costó la película y cuántas semanas de rodaje? Mira, la película costó, su presupuesto final fue de 50 millones de pesos. Filmamos 10 semanas, 6 de ellas en Matehuala, al norte de San Luis Potosí y sus alrededores, y 4 más aquí en los estudios Churubusco. Todos los interiores, o la gran mayoría de los interiores, los construimos aquí en los foros de Churubusco. ¿Y cómo consigues el dinero? Pues mira, la verdad es que es tocando puertas. Las fuentes que hay, pues son conocidas por todos. Están los fondos públicos del Estado, este mecanismo del Eficine, que es el 226, que en el caso de la película Televisa entró con una parte del proceso. ¿Y cómo es que el Estado, primero que hay que entender muy claro que estos fondos, que estas instituciones pertenecen al Estado y no al gobierno? Que eso es algo que muchas veces ni ellos mismos entienden, y que tú se los tienes que ir a explicar, a decirles que no es su dinero, ¿sí? Que no son vehículos para hacer propaganda, y que tienen que tener una apertura para esos temas. No es fácil. A Jenner le tocó un capítulo muy complicado del proceso de financiamiento de la película. Y bueno,
que no vamos a discutir aquí. Pero pues eso, o sea, la película está coproducida por el IMCINE, por el FOPROCINE, que es otro fondo que depende del IMCINE, por el EFICINE, que es más bien un dinero que tú consigues con algún inversionista que quiera exentar unos cuantos impuestos, deducir unos impuestos. El gobierno del Distrito Federal medio entró, porque primero me habían prometido algo, cosa que pasa mucho también con las instituciones gubernamentales, y luego ya no me cumplieron del todo. Fue coproductor los estudios Churubusco, y bueno, yo soy coproductor de la película, pero pues sobre todo con trabajo, ¿no? Con lo que se llama una aportación en especie, para de las cuales también conseguí mucho de lo que hay en la película. En un principio el gobierno del estado de San Luis Potosí también iba a entrar y luego ya no entraron. Entonces, pero pues más o menos es el camino como de cualquier película mexicana para el financiamiento. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno. Híjoles, a mí me gustaría hablar así como de toda esta parte de la película, que es, en realidad sí es una película que tiene mucho de impactante, se me hace así como una obra, bueno, que se alcanza a ver desde muchos lados, pero sí me gustaría un poco andar en esto, ya que se metieron en la cuestión de las lanas, porque sí es cierto, esto fue para el elogio al centenario, al bicentenario, y el elogio no creo. No, bueno, pero se supone que es en las conmemoraciones del bicentenario. Bueno, tendría que ser en una primera instancia eso, ¿no? Y es decir, hubo una lana que vimos puesta en el Zócalo, y inclusive en 2 etapas, en septiembre y luego en noviembre. Y de esa misma lana, digamos, esta otra forma de ver la celebración. Entonces, ahí es donde quisiera como meter mi comentario, porque creo que es un contrapeso que le da ya otra dimensión a esa misma celebración. Digo, muchos sí estaban por el elogio y otros que estábamos más bien en la crítica, ¿no? Y ahí es donde creo que la película, además de todo lo grandiosa que es cinematográficamente, tiene un peso, pues digamos, político, podríamos decirlo, pero también es como un grito que uno tiene por ahí de repente consternado, ¿no? Y hacerlo con esta gracia que lleva a la crudeza misma, porque así es, ¿no? De repente lo crudo se vuelve hasta gracioso, ¿no? De repente. Entonces, pues más bien era así un poco como para felicitar y bueno, que sientas que sí, por ahí había... Algo conseguí. No, sí creo que es como, y mucha gente lo vio así como paradójico, el que la película hubiera sido apoyada justamente por las comisiones de las celebraciones del centenario y del bicentenario de la independencia y de la revolución, pero parte justo de lo que respondí hace un momento, ¿no? De entender que justamente esos fondos, esas instituciones no son del gobierno, sino que son del Estado. El Estado, todos tenemos derecho de acceder a él, y bueno, y fue una experiencia que yo aprendí de manera muy dura y muy cruda con la ley de Herodes, en la que justamente, como también tenía financiamiento de parte del Estado, como el 90 y pico de películas que se producen en este país de 30 años a la fecha, fue como un proceso muy largo, porque ellos justamente querían desaparecer la película bajo esa premisa, bajo la premisa de que ellos habían sido parte del financiamiento y que por lo tanto ellos tenían derecho a determinar cuál iba a ser el futuro de la película. En el caso de la ley de Herodes fue una vez con la película terminada, pero a mí sí fue como una escuela, como una lección que yo recibí de justamente hacer ver que no pueden imponer solamente una visión, no pueden imponer solo un punto de vista, y como justamente, ahora fue muy paradójico, porque creo que por lo menos las otras películas que se hicieron auspiciadas también por los fondos de las conmemoraciones del bicentenario y del centenario, también fueron películas de alguna manera bastante críticas. Claro,
mi visión desde un principio era justamente que la distancia histórica iba a hacer que esas visiones críticas no tuvieran el impacto sobre la gravedad de lo que estábamos viviendo en estos momentos. De ahí fue de donde hice. Y bueno, y ahora hace rato que me preguntabas, el guión yo lo llevaba trabajando mucho tiempo, llevábamos casi 1 año y medio trabajándolo, y frente a la coyuntura de la convocatoria del Bicentenario, pues hicimos un nuevo tratamiento, una reescritura para tratar justamente de que tuviera estos elementos de conmemoración, y que creo que a la película le dieron una carga simbólica que la enriqueció mucho. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches. Oye, yo un par de preguntas. Una, pues tienes un casting soñado para cualquier productor y director, ¿no? Ahí, ¿qué tan complicado fue trabajar con todos ellos? Porque fue muy fácil, porque me imagino que te deben de proponer y te deben de facilitar la vida en el set. Y la otra, esta onda de la distribución, ¿por qué la elegiste? ¿No encontrabas distribuidor? ¿No? ¿Y cómo la manejaste? Mira, en cuanto al reparto, la verdad es que con la gran mayoría de los que están en la película ya había tenido oportunidad de trabajar. De hecho, y ahora que me preguntaban sobre el proceso de escritura del guión, también tiene que ver, creo, con mi experiencia de productor, que he tratado siempre de, a lo largo de la escritura del guión, de la búsqueda del financiamiento, del desarrollo y preparación de la película y del rodaje, siempre tener muy presente qué es lo que puedes hacer en México, hasta dónde puedes aspirar a cierto tipo de, me atrevería a decir, hasta de interpretaciones en el caso de los actores, pero también de ciertos efectos especiales, de ciertas escenas de producción, que creo que en ese sentido pues sí tengo como muy claro hasta dónde puedes o no llegar, y siempre es algo que tengo muy en mente. También desde hace mucho tiempo empecé a tratar de escribir los guiones tratando de visualizar quiénes iban a ser los intérpretes, justamente para no acabar pues un poco frustrado de no encontrar quién es la cara que te va a representar ahí al personaje que estás construyendo. Y en el caso del Infierno sí fue como muy claro que por lo menos los 10, 15 actores principales los teníamos en mente casi desde el momento de escribir el guión. Afortunadamente varios de ellos pues son muy buenos amigos míos, y en fin, un poco cuando hablaba al principio de lo que Henry me preguntaba de el nicho de oportunidad, son también los actores, por lo menos los que han estado en mis películas, pues son personas que también están como muy preocupadas por lo que está pasando en el país, y ellos pues también se les apetece mucho tener un punto de vista, participar de una manera crítica sobre nuestra realidad. Entonces la verdad es que sí fue como un muy buen imán ello. Los actores, creo que el gran reto para los directores en este país es que son muy desiguales. Yo creo que a pesar de que haya actores grandísimos, pues había otros que no tenían, a lo mejor, no me atrevería a decir el mismo nivel, sino más bien como diferentes escuelas, como diferentes formaciones. Siempre he pensado un poco, y hablando en términos de dirección de actores, que lo que realmente en México cuesta más trabajo es tratar como de emparejarlos a todos, sobre todo cuando entras en un género tan complicado por lo riesgoso, o sea, porque sí creo que cuando te mueves en el tono de la sátira, en fin, de lo sublime a lo ridículo te puedes ir, pero muy fácilmente. Trato de hacer mucho trabajo de escritorio con ellos, no ensayo en particular toda la película, sí hago un par de lecturas con todo el reparto y luego voy tratando de hacer como subgrupos. Y bueno, entonces creo que el trabajo ya a la hora del set está como suficientemente procesado, entendido, digerido, y ya un poco llegamos allá. Hay algunos que no voy a mencionar nombres que sí me dieron muchísimo más trabajo, o algunas, pero bueno, es parte de nuestro trabajo el lograrlo hacer. Y lo de la distribución, mira, cuando vi que tenía yo la oportunidad de hacer la película, con toda claridad, y tiene que ver también con lo que mencionaban ahorita, yo dije, esta película va a tener una oportunidad y una coyuntura que es la efervescencia que en este país va a haber alrededor del patriotismo, del patrioterismo, del chauvinismo, de las fiestas del Bicentenario, y la película tiene que llegar ahí sí muy provocadoramente, como decía Jenner, como una cubetada de agua fría para plantear un punto de vista diverso, un punto de vista crítico sobre nuestro entorno y nuestra realidad. Y
yo tenía un compromiso con un distribuidor, con Videocine, la empresa que depende de Televisa, que de hecho por eso me habían dado el dinero del estímulo fiscal, y luego pues se echaron para atrás y me dijeron que ellos no le iban a entrar. La película, yo desde que empecé a filmarla dije que la quería estrenar a principios de septiembre, y justamente pues fui a ver otros distribuidores para llevarles la película, todos fueron muy elogiosos con ellas, pero nadie se quería comprometer a lanzarla en esa fecha. De hecho me hablaban que la estrenara hasta este año, hasta el 2011, y de ahí fue que tomé la decisión de encontrar, fui con una distribuidora muy pequeña a la que yo le di las copias y la publicidad para que ella hiciera como la colocación a nivel de la República, y afortunadamente y gracias al boca a boca pues la película funcionó muy bien en ese sentido. Yo quiero señalar una cuestión. Aquí hay muchos compañeros, alumnos de producción, y Luis es un extraordinario productor. Entonces, bueno, aparte de todas estas aventuras con los fondos y los de estos y los otros, Luis tiene la suficiente habilidad para... Es un encantador de serpientes, esa es la verdad. Ha sido desde chiquito eso. Es bueno porque no permite que le muerdan las serpientes. Al final Luis siempre sale victorioso y generalmente les corta la cabeza. Y no te desenrolles, culebra. Por eso filmó Matehuala, porque está lleno de cascabeles y bueno, ni botas usabas. Lo que sí sería muy interesante un día es que en el andar académico de la escuela hubiese una conversación con los chicos de producción y esta cuestión, porque por ejemplo el que hayas aparecido con los medios en Televisa, después de que ya Televisa no apoyaba la película, pero tú lograste aparecer con Loret de Mola, que tiene una cobertura gigantesca, las redes sociales fue otra cosa, el boca a boca, y que para el dinero y para la cuestión, pues tú dices Luis Estrada y mejor o le pones o le corres. Sí, no, ¿sabes qué pasa? Y bueno, uno va aprendiendo a lo largo del proceso, y también entendí que si las películas no se vuelven un suceso, ¿sí?, más allá de lo que tú puedas invertir en publicidad pagada, si las películas no logras tú generar una repercusión a nivel de medios, a nivel social, ya sea por su temática o por cualquier otro método que tú puedas encontrar a lo largo, difícilmente van a llegar al público. Y creo que lo que sí fue como muy, en fin, elogio en boca propia es vituperio, pero sí fue como muy bien planeado el que la película no pasara sin levantar ámpula en diversos sectores. Entonces yo para ello, desde que más o menos estaba a punto de terminar la película, hice una lista, ¿sí?, de lo que serían los líderes de opinión, ¿sí?, y de alguna manera les mandaba yo la película, los invitaba a verla, los provocaba, gente que sabía que iba a estar de acuerdo con la tesis de la película, pero también gente que sabía que no iba a estar, que estaba en contra, y entonces de alguna manera funcionó, algunos picaron, otros no, pero bueno, luego pasa algo muy curioso con este fenómeno de los analistas o de los líderes de opinión, que hace falta que uno preste atención, publique algo más o menos polémico sobre la película, como para que se empiece a contagiar. Entonces, afortunadamente ocurrió con la película, y gracias a eso, pues creo que fue como la publicidad gratuita, pues más valiosa que pudo tener la película. Bueno, aprovechar que está acá el micrófono. Perdón Luis, algo que me agrada mucho de tus películas es el principio. Sí, o sea, logras introducir rápidamente a la ficción. ¿Qué consideras tú qué elementos consideras tú que debe tener los primeros 5 o 10 minutos de una película para poder lograr eso? O sea, para no permitirle al espectador creer que eso que está ahí no existe y no es verosímil. Mira, o sea, no voy a ser demasiado original en ello, o sea, creo que cualquiera que se meta un poco a estudiar de dramaturgia, sabes que justamente ese es el tiempo que tienes de gracia de un espectador para quedar enganchado o de plano no meterse nunca en la película.
Sí creo que lo más importante es que queden resueltas las películas del qué, el cómo, el dónde, el para qué y el por qué, ¿sí? Y luego creo, en este caso, y notarán que me refiero mucho a ello, pero probablemente ha sido el mayor reto, por lo menos de estas 3 películas de las que hacíamos referencia de la trilogía, el tono. O sea, tener como muy claro que la gente sepa por dónde va el tono de la película. O sea, que tenga esta cosa en el que tú plantees muy claramente que es una sátira, que va a tener ciertos elementos de violencia, pero también va a tener ciertos elementos de comedia o de farsa, porque creo que a partir de ahí tú estableces como muy claramente los límites en los que la película se va a ir moviendo. O sea, y un poco esa gracia que te otorga el espectador a lo largo de esos 10 minutos, pues creo que la tienes que retribuir de tal forma como para poderse enganchar. En el caso de esta película, pues sí era como muy ambiciosa por la cantidad de personajes, por la cantidad de tramas y subtramas o de plots que tiene la película, poco por lo ambicioso de querer hacer esta especie de gran mural de la realidad del país actual, pero bueno, creo que justamente tiene que ver, ahora también tiene que ver con que pues ya llevo muchos años ejerciendo el oficio, creo que también hay muchas cosas que sin necesidad de caer en las fórmulas que recomiendan los libros, sí de alguna manera vas aprendiendo tú mismo de tus propios errores. Algunos guiones que hemos escrito no los hemos podido filmar porque a la hora de terminar nos damos cuenta de que no están bien, algunos otros no he podido conseguir el dinero para poderlos levantar, pero bueno, creo que también tiene que ver un poco con la experiencia y con esa necesidad de ser muy crítico en el momento en el que no es tan caro serlo, ¿me entiendes? O sea, ahora sí que tampoco es una frase mía y tampoco les va a sonar original, pero ahora sí que escribir un guión es reescribir, y entonces es literalmente partir de la página 1 a la 120 y leer, analizar, pensar y volverlo a escribir una y otra vez. Y sí creo que la experiencia pues sí te ayuda un poco a tratar de encontrar pues justamente esos elementos. Cambiando un poco de tema, bueno, entiendo que uno de tus objetivos es que tu cine llegue a la gente. Con El Infierno pasó un fenómeno curioso con la piratería, que también fue un éxito en la piratería. ¿Tú qué opinas acerca de eso y de que tu película haya sido tan vista en el comercio informal? El comercio informal es una plaga. Y mira que, por supuesto, tiene un lado para la vanidad y para el ego. De lo que estás hablando justamente podría representar la diferencia entre haber recuperado la inversión que se hizo en la película y no recuperarla. La película en cifras conservadoras tuvo más de 1.200.000 descargas de internet, ¿sí? Y se supone, o en los cálculos que hace la gente que sabe, que tuvo más de 2 millones de DVDs de ventas de físicas en los puestos de la esquina. Por supuesto que en un país como este, y entonces sí ya hay que hablar de ciertas realidades, de lo que hoy es el cine, que es un fenómeno de entretenimiento para clases medias o altas, hay mucha gente que no tendría acceso de otra forma. Pero creo que una función importante del Estado debería justamente de tratar de encontrar cuáles serían esas otras formas para que las personas que no les alcanza para ir al cine pudieran tener acceso a unos materiales que ellos mismos están auspiciando o financiando. Pero para que el cine exista necesita recuperar su inversión, para poder hacer otra película necesitas, y a final de cuentas en esta cosa muy paradójica, pues bueno, si me lo preguntas a lo mejor nada más como director te diría, no, pues la verdad me da mucho gusto que tanta gente haya tenido acceso a la película, que tanta gente la haya podido ver. Ahora, desde el lado pragmático de la producción, de lo costoso que es hacer una película, de lo difícil que es conseguir el financiamiento, de lo importante que es que puedas recuperar algo para poder hacer otra, o en fin, o para lo que tú quieras, sí es un problema realmente grave. Es un fenómeno en este país claramente de crimen organizado,
O sea, esa visión muy romántica que se tenía hace muchos años de que hay una persona que saca 10 DVDs y lo saca, creo que no existe más. O sea, la piratería aquí en México está controlada por las mafias, las mismas que están denunciadas en la película. Entonces es un fenómeno muy complejo, pero que creo que no puede dejarse de ver de la problemática social del país. O sea, realmente es un país en el que a mucha gente solo va a tener acceso a través de ello, y tendríamos que hablar también un poco de entonces cuál sería la responsabilidad del Estado. Cuando tuve el problema acerca de la clasificación, era un poco mi argumento, ¿no? O sea, lo hipócrita que era la autoridad de gobernación para clasificar una película que no podía ver la gente y que tú la podías comprar en cualquier puesto de la esquina. Y bueno, pues sí, es otra forma de medir un éxito para la película, y sí fue muy asombroso, ¿eh? El IMCINE publicó un anuario estadístico, no sé si lo viste, donde saca algunos números, y sí fue asombroso el nivel de penetración que la película tuvo a través de esas dos formas de distribución. Bueno, Luis, buenas noches. Mi pregunta es, la película es bastante buena en la cuestión esta de la denuncia, porque, bueno, creo que muchos de esta sala, al igual que yo, compartimos que no nos conformamos con la información de los medios masivos de comunicación, llámese desde radio, televisión, bueno, los que conocemos del Emporio. Tú, como provocador, y te felicito por eso, ¿qué elementos o qué otras recomendaciones nos podrías hacer para que podamos seguir enterándonos de lo que pasa en el infierno? Porque sería genial que tuviéramos por lo menos cada 6 meses una película así que nos situara, ¿no? Porque el abordaje de la violencia, ciertos elementos que son específicos, ¿no? De toda esa cultura que existe ahora ya, que es parte de nosotros también, digo, no es porque la elogiemos, pero sí es una realidad, algún tipo de medio mucho más allá que, ¿no? Y hablando justo de las redes sociales y de la piratería, ¿no? No, mira, yo creo que depende mucho de tu nivel de interés, tu nivel de curiosidad. Yo creo que como cualquier generalización es peligroso decir que en este país no puedes tú, que típicos y en ciertos grados hasta estereotipados, tiene que ver porque no puedes tú competir en términos de información. El cine toma mucho tiempo desde el proceso de escritura hasta que pueda llegar a las pantallas. En este país yo creo que barato no te salen menos de 2 años, 3 años. Entonces creo que utilizar el cine también como fuente de información, creo que es diferente, muy diferente a usarlo como una especie de método de reflexión, como un método de crítica, pero que tiene que ver, creo que mucho más con una visión de no competir con la información y no competir con la realidad. O sea, sí creo que es como muy difícil, a menos de que fuera como antes se hacían los noticiarios cinematográficos que se filmaban en la mañana y se proyectaban en la noche en los cines. Yo creo que una película de ficción, y sobre todo tan complicada y tan ambiciosa, creo que es muy difícil que pueda entrar a suplir el rol que puede tener un medio de información. Yo creo que sí es dentro de la ficción, dentro de lo que tiene como ambición artística, como ambición cultural, funcionar un poco eso, como un espejo para provocar a lo mejor un efecto catártico en el público, que creo que la película lo tuvo en muchos aspectos. Tuve la suerte de estar en diferentes funciones con público normal que pagaba su boleto y la veía, y era muy curioso cómo la gente respondía a lo que veía en la película, desde gente que aplaudía a la hora que mataba a todos los que estaban en el podium, gente que se reía de principio a fin de la película, gente que solo se reía los primeros 20 minutos y luego se iba hundiendo en la butaca aterrado. Pero bueno, creo que tiene que ver, y es una de las funciones, creo también, de cierto tipo de cine, no de todo. O sea, creo que probablemente lo más valioso del cine sea que haya de todo, que sea plural, que sea diverso, que creo que afortunadamente eso es lo que mejor habla del cine mexicano que se está haciendo hoy por hoy, ¿sí? Su diversidad y su pluralidad. Pero bueno, hay este otro cine que sí nos interesa abordar ciertos problemas, ciertas temáticas, ciertas realidades, pero no creo que desde el punto de vista informativo, sino tiene que ver más con eso, ¿no? Con la recreación, con la reflexión y con la provocación. Bueno,
Bueno, acabas de decir que tu película fue concebida también para la coyuntura del 2010, un poco. Y tomando en cuenta que el cine también es un producto artístico, bueno, y también un producto comercial, ¿cómo encuentras el medio para no solamente quedarte en la coyuntura y que tu película sea olvidada en el tiempo? O sea, ¿has pensado en eso? O sea, ¿cómo? Eso no lo sabes, ni lo puedes controlar, ni lo puedes prever. Yo creo que ustedes vieron la película y yo no creo que se vea una película envejecida porque habla del 2010. Sobre todo creo que además sí lo pensamos mucho y creo que lo que la película hace es como capturar un estado de ánimo, una sensación, una problemática. Y creo que también el cine tiene que tener justo como esa capacidad de tomar elementos de la realidad, transformarlos, modificarlos, retrabajarlos, pero yo creo que el que la película hable de un momento histórico también le da otro valor. O sea, yo no sé esta película si va a quedarse o si va a desaparecer o qué va a ocurrir con ella, pero si la película se queda creo que va a ser como muy interesante. O sea, cuando Henry me preguntaba el por qué hablaba yo de una trilogía, que además siempre he dicho que fue involuntaria, creo que las películas sí van a tener, en particular estas tres, como esa característica, que va a ser como un retrato, por supuesto de ficción, por supuesto visto a través de los ojos de alguien con un punto de vista, pero que te van a poder ayudar a entender mucho del momento que este país vivió, así como tú hoy puedes ver La Ley de Herodes y decir, entiendo entonces más o menos qué era el priato, o sea, el por qué logró estar 70 años en el 71 años en el poder, en fin. Entonces creo que un poco la función del cine, ahora, tratarlo de hacer de antemano, el tú pensar cómo la historia va a procesar tu trabajo, creo que no haya nadie que sea suficientemente listo como para poderlo prever. Pero también hay un punto interesante. Si La Ley de Herodes se nos olvidase, y si se nos olvidará algún día, pasado mañana, el viernes, el sábado, esto, es porque el país sí dio un paso adelante del tamaño del universo. O sea, si esta película en 5 años se ve como un material histórico de un momento alucinante de México, y que no sabemos qué tan exagerado lo hizo Luis o qué tan fuerte es la balacera, en el momento que alguien se pregunte eso dentro de 5 o 10 años, bueno, a lo mejor cinematográficamente la película ya no va a tener el mismo impacto, pero puta, vamos a tener un mejor país, carajo. O sea, eso no nos quepa la menor duda, que finalmente atrás de esta película y atrás de este material y de los buenos actores y las no muy buenas actrices, ya. No sé por qué te refieres. No, pero espérate, pero tú acabas de tocar el meollo del hoyo, ¿eh? Es que lo que más me ha preocupado a mí desde que me decidí dedicarme a esto es solamente el cine. O sea, sí no creo que, y yo espero que las películas ojalá logren en ese sentido seguir siendo una pieza cinematográfica que sea lo suficientemente interesante, entretenida, divertida, más allá de las coyunturas. O sea, un poco por eso a lo mejor también tiene que ver con la pregunta que me hacían sobre cómo puedes competir tú con la información. O sea, sí creo que lo que a mí más me importa, antes de la crítica política, antes de la provocación, antes de la reflexión social, probablemente hasta antes que el efecto que la película va a tener con el público, es el hacer la mejor película que pueda. Y yo creo que si las películas son suficientemente buenas, tú puedes ver descontextualizadas y alejadas de cualquier coyuntura histórica o política, que es, creo que las películas que por lo menos a mí más me gustan y más me interesan, tienen esa vigencia, ¿no? O sea, si tú puedes ver películas como Goodfellas, que es una película con la que la película tiene mucho que ver, pues tú te ves desde una perspectiva, a lo mejor sin preocuparte más del contexto de la guerra de las mafias en Nueva York, en los años 60, 70 y 80, sino simplemente te quedas con personajes, con situaciones, con diálogos, con escenas y sobre todo con una historia que te provoca, te mueve, te conmueve, te hace reír. Y exacto, y entonces creo que ahí es donde está, y creo, y a lo mejor hago mal, pero yo creo que ahí es donde está el gran valor de una película como El Infierno, ¿no? Que justamente
sí obedece probablemente a un momento histórico y coyuntural, pero yo apuesto a que la película se pueda ver dentro de 20, 30 años y tú puedes ver la historia de un personaje que tiene debilidades, que tiene aspiraciones, que en fin, o sea, y ojalá las películas sobrevivan. Ahora, repito, es muy difícil saberlo. Pues yo justo regresando como a la esperanza, ya estamos en el 2011, el 2012 hay elecciones. ¿Crees que haya esperanza pronta de que mejore la situación? Si en este país hoy en la noche se empiezan a arreglar las cosas, yo creo que en 100 años se van a arreglar. Así es como veo la realidad, desafortunadamente. Pero tendrían que empezar hoy. ¿Alguien agrega o nada? Pues entonces un aplauso a Luis. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. ¿Para qué me das 12 como maraquero? ¿Qué quieres que haga ahora? Por supuesto. Pues ese es para ti. Te lo quedas tú. Ok. Pero a mí sí me gustaría enseñártelo. Es que hay un fenómeno que o no te interesa. I don't give a shit. Lo vas a poner en tu casa y se va a ver precioso. Ahí se va a ver chingón. Pero aquí se vio...